embargo, a mí me gustaría que fuese un seminario lo más apegado al saber del derecho, en particular. Mi opinión es que estas cosas las deberían saber todo el que estudie ciencias sociales. Sin embargo, lo que para mí resulta útil, por eso hago el seminario, es tratar de ser lo más específico posible en el ámbito del derecho. ¿Sí? Como veo que hay muchos estudiantes de sociología, qué sé yo, no necesariamente de derecho, no voy a dar nada por obvio, no voy a dar nada por sabido, ¿no? Voy a partir siempre de que nadie sabe nada y explicar todo, como siempre lo hago. Pero insisto en que lo útil sería meternos a la reflexión de la tradición jurídica, de lo que en términos bien particulares que voy a comentar ahora se suele llamar teoría general del derecho, y en términos que de manera más amplia y más rigurosa deberían llamarse filosofía del derecho. Pero justamente esa diferencia es el problema inicial, por decirlo así. Lo que quiero hacer es criticar la tradición positivista en derecho. El positivismo jurídico es distinto del positivismo científico en general, tiene sus características propias. ¿En qué sentido se usa la palabra positivismo en el ámbito de la teoría del derecho? Es una cuestión distinta a Comte o a Durkheim. De tal manera que lo que quiero criticar es una cuestión, como digo, específica, interna de la teoría jurídica. El procedimiento consiste en describir el problema y mostrar que lo que se suele decir es incompleto, es parcial, en algún sentido es mañoso. ¿Sí? Esto tiene que ver con la enseñanza del derecho. Lo que a los estudiantes de derecho les dicen habitualmente. Entonces quiero problematizar eso. ¿Qué es lo que a los estudiantes de derecho les dicen habitualmente? Pero eso tiene una importancia práctica enorme. Porque resulta que los estudiantes de derecho son formados en una idea de lo que es el derecho, que después se convierte en la práctica jurídica. Las facultades de derecho son muy distintas a los tribunales. Los abogados de tribunales se cagan de la risa de los profesores de derecho. Y entonces aquí hay una cuestión en el positivismo jurídico que tiene que ver con una cosa académica, práctica, una tradición de reflexión, y hay otra cosa mucho más peligrosa o mucho más, ¿no es cierto?, tremenda, que es el impacto del positivismo jurídico como retórica del ejercicio del derecho. ¿Sí? El positivismo jurídico es la realidad del derecho. Ahora, en la teoría del derecho, igual que en sociología, todo el mundo dice que no es positivista. Todos los que son positivistas dicen, ¿yo cuándo? ¿Sí? Y les preguntan, ¿y usted es positivista? No, ¿cuándo? Y les vuelven a preguntar, ¿y usted es positivista? No, yo no sé lo que es. Y a la tercera vez canta el gallo, digamos, ¿no? Pero son. Y entonces, parte del asunto consiste en explicar por qué son y por qué la práctica jurídica se rige por esa idea de lo que es el derecho. ¿Sí? Un primer problema que nos ayuda como a meternos en cuál es el tema, ¿no es cierto?, de este seminario, es justamente la diferencia entre teoría general del derecho y filosofía del derecho. Por un lado, ¿no es cierto?, a John Austin, John del siglo XIX, Austin, John Austin, porque hay varios, ¿no? Nació en 1790 y se murió en 1859, de esa época. O sea, no es el Austin lingüista, es el Austin teórico del derecho. ¿De qué origen? ¿Perdón? ¿De qué origen? Inglés.
Inglés, y eso es una tradición jurídica particular. En otra tradición jurídica, después vamos a ir especificando qué es lo que es la tradición constitucionaria, qué es lo que es el derecho codificado, etc. En otra tradición, en la tradición del derecho codificado, se podría decir que August Merkel, que es de una generación, perdón, Adolfo, también es autor de esta idea de teoría general del derecho. Merkel nació en 1836 y se murió para siempre en 1896. ¿Qué fue lo que inventaron y por qué inventaron eso? Lo que inventaron es la idea de teoría general del derecho. ¿Qué fue lo que inventaron? Inventaron la idea de que el derecho puede ser estudiado científicamente. En el ámbito jurídico, la idea de teoría general del derecho equivale a las disciplinas de las ciencias sociales. Acuérdense que en el siglo XIX fueron fundadas las ciencias sociales. La psicología, la sociología, la economía, en una primera generación, la generación de Austin, y después la antropología, la lingüística, la historia, y después la administración, la ciencia de la educación. Hay como generaciones de fundación de ciencias sociales. Y hemos comentado en otros cursos el problema de qué fue lo fundado cuando se fundaron las ciencias sociales. Y eso es pertinente porque equivale exactamente a lo que fue fundado cuando se fundó la teoría general del derecho. Esto es una cuestión que he explicado en otros cursos, pero el asunto es el siguiente. La fundación de las ciencias sociales no es la fundación de un saber. Hay saber sobre el hombre, sobre la sociedad, sobre las relaciones sociales, sobre el mercado, incluso saber científico sobre cada una de esas cosas, desde el principio de la modernidad, desde Santo Tomás, desde Pedro Abelardo. Es inverosímil decir, no sé, porque Hobbes simplemente especulaba o que Maquiavelo, ¿no es cierto?, tenía un conjunto de opiniones. A la hora de lo que hubo, si uno pusiera en una balanza a Merton y a Maquiavelo, yo lo pensaría, ¿no es cierto?, re poco para quedarme con Maquiavelo y no con Merton. Si hubiera que decir quién es el que opina y quién es el que sabe, me quedaría con Hobbes y no con Talcott Parsons, ¿sí? Digo eso porque en realidad el saber científico, el saber moderno sobre las relaciones sociales es anterior a la fundación de las ciencias sociales. De la misma manera, como vamos a ver a lo largo del semestre, todo lo esencial de la teoría moderna del derecho es anterior al momento de fundación de la teoría general del derecho o de la ciencia del derecho. ¿Qué es lo que se fundó entonces cuando se fundó la psicología, cuando se fundó la sociología, la economía? Lo que he propuesto, como digo en otros cursos, es que esas fundaciones corresponden al momento de institucionalización del saber. Había saber de 400 años antes. El que ahora exista psicología, sociología, lingüística, es la fundación de una disciplina, no de un saber, de una disciplina, de un gremio, de un departamento universitario, de un lenguaje especializado, de la diferencia entre experto y lego, de la diferencia entre observador y objeto. La fundación de las disciplinas corresponde al momento de institucionalización del saber moderno. O, para decirlo de manera más violenta, corresponde al momento en que el saber de la modernidad emerge como poder, o en la fórmula de Michel Foucault, como saber-poder, es decir, un saber que tiene de manera inmediata efectos de poder. Y entonces, cuando se funda la teoría general del derecho, lo que se está fundando
es el estudio disciplinar del derecho. Se funda una disciplina. Y es interesante constatar que esta disciplina se funda con la misma actitud, con los mismos supuestos con que se fundan las otras disciplinas. Es una fundación polémica, es una fundación con ánimo fundacional. Ánimo fundacional significa borrón y cuenta nueva. Hasta el momento solo se ha especulado, ahora vamos a empezar a hacer ciencia. El gran lema de la teoría general del derecho es que se puede hacer ciencia del derecho. El fenómeno jurídico es estudiable de manera científica. Y hay que ver ahí qué significó para estos teóricos estudiar el fenómeno jurídico de manera científica. Igual que en la psicología, igual que en la antropología, la fundación de la teoría general del derecho o de la ciencia del derecho opera contra la filosofía, explícitamente. ¿Por qué se produce este efecto de las contradicciones en este? Yo puedo hacer una hipótesis sobre eso. Yo creo que lo que ocurrió es justamente el proceso de institucionalización del saber como poder. Eso corresponde, en una hipótesis marxista, al momento en que la burguesía pasa de la hegemonía al gobierno. O sea, cambia la alianza de clase entre la burguesía y la aristocracia terrateniente. La burguesía hace una alianza más bien con los sectores medios emergentes, que es la democracia moderna, que es la opinión pública, qué sé yo, y en esa alianza de clase las legitimaciones cambian. Y entonces, recién a mediados del siglo XIX, la burguesía logra superar la religión como forma de legitimación del ámbito jurídico. Y empieza desde los códigos napoleónicos, ¿no es cierto? Empieza a legitimar el ámbito jurídico en la razón. Desde el principio del siglo XIX, justamente la tarea de la codificación y la tarea de Auken, en una tradición que no es una tradición codificada, ¿cierto?, es fundamentar el ámbito jurídico en la razón. Yo me acordaba de algún detalle que se planteaba en el curso, donde decía que la filosofía era como el saber total, de quitar poder de la cosa. Bueno, la pretensión de las disciplinas es que la filosofía es meramente especulativa, que son meras opiniones, que están fundadas de manera metafísica. En cambio ahora va a empezar el saber. Cuando los sociólogos inventaron la sociología, no les costó mucho sentarse en Maquiavelo, en Bodinot, en Averroes y en Hobbes. El gesto de prepotencia olímpica, así como fue brutal. Nunca más leyeron a Hobbes. Tuvieron que venir a redescubrirlo 80 años después. ¿Sí? O sea, si no, no existiría Carl Schmitt. Carl Schmitt es como una versión así como extrema de Hobbes, cuando es la misma cuestión, pero más fascitoide, que se debe a esa ruptura, una ruptura media gratuita en la tradición del saber moderno entre estos descubridores de la pólvora y el resto. Hacer eso, en cambio, en el ámbito jurídico era mucho más difícil. Era mucho más difícil porque la reflexión sobre lo jurídico en la modernidad es mucho más florida, mucho más detallada. La tradición de reflexión jurídica moderna es muy poderosa, por decirlo así, ¿eh? Y además tenía conexión con una cuestión súper práctica que es el ejercicio del derecho, en los tribunales, en las disputas territoriales, a la hora de decidir constituciones, a la hora de legitimar monarquía, siempre el derecho está metido. Y entonces la operación, digamos, fundar la psicología es una operación relativamente limpia, borrón y cuenta nueva. Nadie se acordó de que Hume era un psicólogo también, ¿sí? La operación de la sociología también, borrón y cuenta nueva, contra Kant, contra Hegel, positivismo, ¿sí? En cambio, la creación de la ciencia del derecho implica una operación mucho menos limpia. No se podía hacer borrón y cuenta nueva, ¿no es cierto?, de una reflexión jurídica muy poderosa, pero poderosa no solo en términos teóricos, sino que además poderosa en términos prácticos, ¿sí? La fundamentación justnaturalista del derecho seguía siendo en términos prácticos muy poderosa. Piensen ustedes que en esta época, ¿no es cierto?, mediados del siglo XIX, a fines del siglo XIX, había un montón de estados europeos en que todavía no se había terminado de separar la religión del Estado. ¿Sí? No, la diferencia era incompleta. Entonces, a través de la influencia del derecho eclesiástico, no era tan fácil llegar y positivizar el derecho.
Entonces, ¿qué es lo que hicieron, no es cierto, estos pensadores y después armaron una tradición con eso? Hicieron una reconstrucción de la historia de la filosofía del derecho. Inventaron un cuento. ¿Sí? Inventaron un cuento que es, por decirlo así, la doctrina oficial ahora. ¿Sí? Inventaron el cuento de que se puede distinguir entre filosofía del derecho, ciencia del derecho, y esa es la que ellos quieren inventar, la que vale la pena, y sociología del derecho. La de las tres menos más, es la más correcta. La que ellos pretendían que era más correcta. ¿Sí? Y entonces reconstruyeron la reflexión jurídica como si hubiese tres maneras de abordar el fenómeno jurídico. Unas más especulativas, otras menos especulativas. Y relacionaron eso con una teoría acerca de las características de la norma jurídica. Que son inventos. Son estos filósofos que inauguran la tradición positivista contemporánea, porque como vamos a ver después, el positivismo jurídico viene de muy anterior. ¿Sí? Estos positivistas contemporáneos, desde el fin del siglo XIX, como estaban fundando una ciencia, hicieron lo mismo que hacen todas las disciplinas al fundarse. Pensaron cuál es el objeto de la disciplina, cuál es el método de la disciplina. Es el mismo problema de cuál es el objeto de la sociología, cuál es el objeto de la psicología. O sea, hicieron el límite gremial, digamos, el límite académico. ¿Hasta dónde llegan los profesores de sociología? ¿Dónde empiezan los profesores de ciencia del derecho? ¿Sí? Y entonces tomaron como objeto de la ciencia del derecho la norma jurídica. ¿Qué es hacer ciencia del derecho? Establecer cómo se arma una norma jurídica, qué es una norma jurídica, cómo son los efectos, etc. La norma se privilegió como objeto. Y después vamos a problematizar eso. Ellos mismos tuvieron problemas, es una decisión demasiado artificial. ¿Sí? Y entonces sostuvieron, es como hay una tradición oficial aquí, ¿no? Se está armando una tradición consistente. Dijeron, mire, la norma es la que constituye el derecho. Y distinguieron en la norma jurídica tres características. Sostuvieron que las normas jurídicas se caracterizan por la pretensión de justicia. Una norma, ¿no es cierto?, pretende ser justa, es jurídica si es justa, una manera de ver el asunto. Pretendieron que las normas se caracterizan por una cierta eficacia. Es decir, por el efecto real que tienen, para decirlo de manera preliminar, después vamos a ir metiéndonos más técnicamente en el asunto. Y pretendieron que una norma se caracteriza por su validez. Este cuento, primero, que la norma del objeto central, y segundo, que la norma tendría estas tres características, apareció en esa época. ¿Sí? Y ahora es como doctrina oficial, es lo que se enseña habitualmente en la Facultad de Derecho. Es decir, sostuvieron que el derecho se puede estudiar desde una perspectiva normativa en el sentido valórico, o sea, en el sentido del contenido de la norma. Perdón, sentido valórico, para que no repitamos, sentido valórico. Sostuvieron que una norma se puede estudiar desde una perspectiva sociológica. ¿De dónde salió? ¿Para qué sirve? Y sostuvieron que las normas jurídicas se pueden estudiar de manera estructural, internamente, por su forma, no por su contenido. Una perspectiva estructural.
El mejor representante de eso es Norberto Bobbio. Norberto Bobbio tiene un libro que ha llegado a ser manual ejemplar de la Escuela de Derecho de todo el planeta, ¿no es cierto?, que se llama Teoría General del Derecho. Que son 2 tratados que él escribió cortitos, didácticos, en que explica claramente el asunto y entonces sale súper fácil enseñarlo. Tiene esa cosa engañosa de la claridad. Algo está tan claramente explicado que nadie se pregunta si los supuestos están bien asumidos. ¿Sí? Bobbio sostiene que uno puede examinar independientemente el contenido de justicia, la regla de validez o el contexto de eficacia de una norma. Sostiene que estas son características independientes entre sí. Vamos a problematizar eso. Entonces, lo que ellos eligieron como propiamente científico es el problema de la validez. La ciencia del derecho se caracterizaría por concentrarse en la validez de las normas, las condiciones que hacen que una norma sea válida. La tradición positivista, para poder hacer esto, extremó el relativismo valórico. Estoy presentando en el fondo lo que es el programa de este seminario. Después, sobre cada una de estas cosas nos vamos a meter en detalle, ¿sí? Asumieron una posición así como, mire, sobre valores no hay nada escrito, nunca se va a poder poner de acuerdo, ¿sí? Acogieron una doctrina empirista, la doctrina según la cual se puede distinguir claramente entre juicios de valor y juicios de hecho, ¿sí? Una ocurrencia de Hume que ha sido apaleada y criticada innumerables veces, pero que acá es como un supuesto. Sobre los juicios de hecho nos podemos poner de acuerdo porque de alguna manera son objetivos, tienen que ver con el objeto y es constatable. Sobre los juicios de valor no nos podemos poner de acuerdo. Extremaron el relativismo valórico en el sentido de que los valores son subjetivos. No es que sean arbitrarios, pero no son materia de ciencia. Los valores son un campo que conduce a empates, por decirlo así, en que lo que hay que hacer es tomar opciones. Y entonces lo que sostuvieron es que la ciencia del derecho no consiste en examinar el contenido de justicia de las normas. Que eso no es un problema de la ciencia del derecho, es un problema de los políticos, de los reformadores religiosos, de los predicadores morales. ¿Sí? El problema propiamente jurídico no es si las normas son justas o no. Noten que eso es bien raro para el sentido común, No, el problema propiamente jurídico es si las normas son válidas o no. Aunque queremos que las normas nos den una cierta garantía, que sean, están las condiciones de validez, que hayan sido promulgadas de manera válida, que se apliquen de manera uniforme, que todos estén bajo la ley, qué sé yo, ley pareja no dura. Vamos a examinar después cuáles son las condiciones de la validez. No, si hay normas injustas, eso no es un problema del derecho, es un problema de los legisladores, es un problema de la sociedad. En rigor, no es relevante para el derecho que una norma sea justa o injusta. Por supuesto, es muy relevante para los afectados y para la sociedad, pero usted no puede ir a pedir a los tribunales justicia. No, lo que usted puede ir a pedir a los tribunales es que las normas sean aplicadas de manera válida. Bueno, pero si las normas nos perjudican, entonces usted tiene que ir al Congreso, tiene que ir a un partido político, tiene que ir a los reformadores religiosos a pedir que se cambie el contenido de justicia de las normas que están imperando de manera válida. Él quería decir algo. ¿Sí? Entonces, no es que el problema de la justicia no sea importante. No, el problema es que no es un problema del derecho. No es el juez el que tiene que hacer justicia. No, son los legisladores los que tienen que establecer el contenido de justicia y el juez lo que tiene que hacer es aplicar la norma dado el contenido de justicia que tenga. ¿Sí? De la misma manera, bajo esa perspectiva, no es pertinente para el derecho si las normas sirven para algo o no.
Después vamos a ver el problema de que hay normas inútiles, hay normas inaplicables, que se hacen inaplicables con el tiempo. ¿Sí? No es problema de los jueces que las normas sean inaplicables. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, noten que hay problemas de eficacia que son súper flagrantes. Si uno pilla a un adolescente en un delito y lo manda preso, resulta que sale mejor delincuente que antes. Porque como ustedes saben, la cárcel es una escuela del delito. Entonces uno dice, ¿sabe que esta norma, mandar a los tipos presos, es contraproducente? Produce un problema más grave del que quiere resolver. ¿Sí? Dentro de la cárcel está el empirismo. Claro, entonces ahí es donde aprenden. Y entonces uno podría decir, oiga, esta norma no es eficaz. No es eficaz en el sentido como muy directo de que produce el efecto contrario del que quiere conseguir. ¿Sí? Sin embargo, eso no es un problema del juez. No, es un problema de la autoridad administrativa, es un problema muy grave, por supuesto. Pero la autoridad administrativa tendrá que administrar en los procedimientos carcelarios, las garantías carcelarias, ¿no es cierto?, después de haber administrado las garantías penales, después de haber administrado las garantías procesales, también las garantías carcelarias tienen que ser administradas de tal manera que la norma no cumpla con su objetivo. Pero, de nuevo, ese no es un problema de los abogados, ese no es un problema de los jueces. Según la reconstrucción y la revisión positivista inició. ¿Sí? Yo diría que la esencia del positivismo jurídico contemporáneo, insisto, porque después vamos a decir que hay otros positivismos, es esta distinción. ¿Sí? Esa es la esencia, es como el pilar, digamos, que tiene un montón de consecuencias distintas. Uno, el hecho de que estas serían las características de una norma jurídica. Otro, el hecho de que estas características son independientes entre sí, de tal manera que pueden ser estudiadas independientemente y pueden ser administradas independientemente. O sea, esto le compete a los legisladores, esto le compete a la autoridad administrativa, esto es lo que le compete a los jueces. Esa es la idea de que pueden ser administradas de manera diferente. Hay un supuesto para que eso funcione. ¿Sí? El supuesto es que se puede distinguir claramente la norma jurídica que tendría estas características de otro tipo de normas que uno puede llamar normas sociales, de otro tipo de normas que uno puede llamar normas morales. Insisto, este es el centro del asunto, las características de la norma. Pero eso requiere que esta distinción sea posible. Y entonces, parte de lo que tenemos que hacer es preguntarnos si es cierto que las normas jurídicas se pueden distinguir claramente de las normas sociales, si es cierto que se pueden distinguir claramente de las normas morales. Noten que el punto de hacer esa distinción es que las normas morales se caracterizan por su contenido de justicia. En cambio, las normas jurídicas en realidad se caracterizan por su contenido, por su validez, por la manera en que han sido promulgadas, por la manera, ¿no es cierto?, en que se aplican, ¿sí? Por la manera en que se deducen unas de otras. Validez es una característica lógica, ¿sí? Tiene que ver con premisa, conclusión. ¿Es válido el razonamiento o no? En ese sentido, validez. Y por supuesto la idea es que las normas sociales están, el centro de la idea de normas sociales es la eficacia. ¿Sí? ¿Y en las morales estaría en la valórica? ¿No? Por eso digo que habría una cierta relación entre normas morales y el contenido valórico, normas sociales y el contenido de eficacia, ¿sí? Y en cambio normas jurídicas y esta forma que es la validez. Noten por otro lado que estas características de la norma tienen esta consecuencia. Tienen como consecuencia de que si uno cuando se preocupa del derecho, se preocupa del ámbito valórico, eso es filosofía del derecho, digámoslo sinceramente, filosofía no más. Filosofía en el sentido peyorativo de sobre eso no se van a poner nunca de acuerdo. ¿Sí? Y si uno le importa del hecho jurídico este aspecto de la eficacia,
Bueno, es un problema sociológico, relevante para diseñar políticas sociales y cosas por el estilo, pero no un problema propiamente jurídico. Lo propiamente jurídico es lo que caracteriza a la ciencia del derecho. La ciencia del derecho está llena de escolástica, de razonamientos burocráticos, ¿no? Como la sociología, como la psicología, como todas las ciencias sociales. El primer problema, así como abiertamente artificioso, es que es una norma. O sea, porque note que se escogió un objeto, el objeto de estudio es la norma. Y entonces la pregunta idiota siguiente es, ¿y qué es una norma? Es lo mismo que cuando se inaugura la ciencia de la comunicación social, la gente se pregunta, ¿qué es comunicación? Y viene la tentación, noten que la pregunta es artificiosa, entonces eso da para un ejercicio absolutamente idiota, que es que la gente empieza a decir comunicación es esto, y de repente todo es comunicación. Entonces dicen, no, acá no, todo es de comunicación. Y empiezan a restar, no es esto, y de repente nada es comunicación. ¿Se entiende? La discusión da esos resultados absurdos porque la pregunta es artificiosa. ¿Sí? En concreto, cuando los teóricos positivistas trataron de especificar qué es una norma jurídica, la discusión que vamos a tratar de describir a lo largo del semestre, ¿no?, fue tal que se llegó a la conclusión de que lo único que caracteriza a una norma jurídica es el hecho de que está dentro de un ordenamiento jurídico. No de que es una especie de tautología. ¿Ah? ¿Por qué es jurídica? Porque está dentro de un ordenamiento jurídico. Eso conduce a un exceso, que es propio, enumerando todas estas construcciones que se dan por obvias y que son los mitos que yo quiero ir objetando de a poco. ¿Sí? Eso conduce a un exceso, conduce al exceso de identificar la norma jurídica con la ley. ¿Sí? Aquí en la filosofía positivista del derecho hay una idea legalista de la norma, en que se reconocen como normas jurídicas las leyes, y no de que parte de las leyes son el hecho de que están escritas. ¿Sí? Entonces hay todo un problema para aplicar estas cosas en un sistema de derecho constitucionario, medianamente constitucionario, como el derecho norteamericano, el derecho inglés. ¿Sí? Hay todo un problema para aplicar la forma. En cambio esto cabe, pero 100% a los alemanes, a los franceses, y que quienes que les digan, ¿ah?, a los chilenos. Don Andrés Bello copió a la pata de la letra el Código de Derecho Civil Napoleónico y lo aplicó acá con artículos que incluso son inaplicables porque fueron redactados para Francia. ¿Sí? La filosofía del positivismo jurídico es particularmente adecuada para la codificación contemporánea del derecho, que empieza contemporánea de Napoleón, digamos, ¿no? Que empieza con Napoleón, que empieza con los códigos alemanes, ¿no? Esa reducción del objeto de la ciencia del derecho a la ley también crea una serie de artificios. ¿Sí? Las costumbres son leyes, y no, que crea una serie de artificios al interior del propio ejercicio del derecho. ¿Sí? ¿Hasta qué punto los contratos son leyes? ¿Puede haber contratos de palabra? ¿Es exigible en un tribunal el me comprometí a tal cosa? Eso crea problemas técnicos. El reducir, el tomar como modelo de norma la ley, y la ley escrita, la ley codificada, etc. ¿Sí? Como decía, la misma ciencia del derecho, el mismo enfoque estructural, se encontró abocado a un debate. ¿Sí? El debate es, oiga, el objeto de la ciencia del derecho ¿es la norma? ¿O en realidad deberíamos considerar que el objeto de la ciencia del derecho es el ordenamiento jurídico? El conjunto de normas hace que cada una sea una norma. Por supuesto, el problema de nuevo es artificioso, el problema del huevo y la gallina, que fue primero. Pero tiene efectos, vamos a ir describiendo los efectos de suponer esto o de suponer esto otro. Pero hay gente, por ejemplo Austin, ¿sí?, que dice, hay que en realidad el objeto de la ciencia del derecho son los hechos jurídicos.
Y es un debate que en algún momento vamos a tener que describir también. ¿Sí? También surgió en este contexto. Por decirlo de alguna manera, el objeto de la ciencia del derecho son relaciones jurídicas reales. Es una relación social que usted puede llamar jurídica la que da origen a una norma. En cambio, al revés, no, es el hecho de que haya normas lo que da origen a determinadas relaciones jurídicas. Hay dos enfoques distintos ahí, dentro de la misma perspectiva. Y entonces, parte de lo que tenemos que hacer es describir lo que significa considerar la norma a partir del ordenamiento, considerar los hechos jurídicos a partir del, o al revés, considerar que hay ordenamiento cuando hay relaciones jurídicas y qué es lo que hace que una relación social sea jurídica y no sea una relación social cualquiera. Estoy dibujando el mapa de los problemas que tenemos que abordar. Ahora, en este mismo relato, construido por la tradición positivista, después de aquí en Kelsen, ¿no es cierto?, qué sé yo, Hart, ¿no? Herbert Hart, y Bobbio, bueno, vamos a ir especificando los personajes también, pero consistente con ese relato es la idea de que en filosofía del derecho, ¿sí?, habría unos que se llaman justnaturalistas. Por supuesto, es un problema filosófico y en ciencias del derecho eso queda como una especie de anécdota para otro ramo. Los justnaturalistas habrían cometido esto, bueno, es una tradición en la cual la norma es considerada desde su contenido valórico, desde su contenido jurídico. La naturalista, la frase anterior que la frase anterior de naturalista derecho más bien, claro. O sea, los teóricos del derecho natural, a decirlo en chileno. Habría un derecho natural, ¿no? Bueno, pero habría otros filósofos del derecho que son más consistentes con la ciencia del derecho, que serían los positivistas. Los positivistas de la tradición de filosofía positivista del derecho había reconocido eso de que en realidad la reflexión más rigurosa sobre el derecho es la ciencia del derecho y que lo que hay que hacer es eso, fijarse en la validez, considerar el ordenamiento, las relaciones jurídicas, etc. Pero todavía en filosofía del derecho cabría una tercera postura. Filósofos del derecho que consideran que la realidad del derecho es el ejercicio práctico. Es lo que de hecho ocurre en los tribunales, no lo que dicen los poderes. Y noten que, no sé, una persona razonablemente crítica se da cuenta al tiro de que una cosa son los códigos y otra cosa son los tribunales. O sea, no hay mejor argumentación jurídica que $1 millón. Uno gana al tiro. No hay mejor manera de demostrar algo en un tribunal que saberle los secretos sexuales al juez. Y eso, no sé, pues cosas de ir tribunal por tribunal y darse cuenta que todas estas cosas académicas quedan como en el aire. Por eso los abogados prácticos, los que tramitan divorcios, los abogados de las empresas, se cagan de la risa de los profesores universitarios de Derecho. Porque en la escuela de Derecho se estudia todo como debería ser. Pero es como lo que dice Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo, cuando empieza el Príncipe, dice: muchos han escrito sobre repúblicas que podrían ser. Yo voy a escribir sobre la república que es. ¿Se dan cuenta? Está riéndose de lo utopista. Si uno mira la realidad del derecho, hay un cuento absolutamente distinto, macabro, del cual todos somos cotidianamente víctimas. Cosa hay que pagar un pase nomás. Yo no ve que en la cola, no sé, todavía una niña estupenda y el cual le dice: ya no, váyase nomás. Y entonces uno llega súper contento: no, usted 20 lucas. Y uno se da cuenta
y no se suponía que tenía que aplicar la ley, y ahí uno descubre que el juez tiene ciertos grados de arbitrio, ¿sí? Y le da con el arbitrio, pero... ¿ah? Entonces, aquellos filósofos del derecho que han considerado que la práctica real del derecho es el verdadero asunto, como es natural, se llaman realistas jurídicos. El derecho es un hecho, no un conjunto de códigos. Es en ese marco realista que Michel Foucault escribió una serie de trivialidades que, si uno compara la tradición de reflexión sobre el derecho, es una cosa bien seria. Bueno, pero Foucault escribió ahí, ¿no es cierto?, algo sobre la ley inscrita en el cuerpo y parece espectacular, ¿no es cierto?, porque lo escribió Foucault y porque uno no ha leído a los teóricos del derecho que hicieron eso y 40.000 cosas más y de manera más profunda. En buena cuenta lo que afirmó una cosa que acabo de decir, que los jueces no cumplen necesariamente los códigos. No, me digan una cosa extraordinaria. Sin embargo, el relato según el cual habría hechos naturalistas, positivistas y realistas es el mismo relato. Y entonces, todo esto es un relato, claro, cuando uno tiene una postura, va y cuenta cómo fue la historia, cuenta cómo se ordenan los saberes, cuenta cuáles cosas son más importantes que otras, pero esos cuentos están llenos de contenido. Según la versión predominante, los naturalistas son católicos, tendrían que ver con la religión. En Chile son los demócratas cristianos, los Máximo Pacheco, en cambio los positivistas son laicos, son igual de demócratas cristianos, pero son laicos. Bueno, según la versión predominante, los realistas son unos desordenados, no son muy confiables. Como Nietzsche, como Foucault, pero eso sería realismo jurídico. Claro. ¿Cuál es la fuente del derecho? ¿De dónde salió? El cuento positivista también ha esquematizado, caricaturizado cada una de estas posturas. El cuento positivista es que, según los naturalistas, los derechos provienen de Dios. El cuento positivista es que, según los positivistas, el derecho proviene de la fuerza, en realidad del poder. Son como materialistas, por decirlo así. Según los positivistas, ¿no?, la postura de los realistas es que el derecho es una pura suma de arbitrariedades. Pero todo eso, según los positivistas. Cuando uno mira cómo ha sido la enseñanza del derecho en América Latina, cómo ha sido la enseñanza del derecho en Chile, uno se encuentra con que lo que se enseña como derecho es este cuento, como fundamento final. Y eso significa que la gran discusión, si tuviera, no hay mucha, pero la gran discusión jurídica sobre los fundamentos del derecho es entre los naturalistas y los positivistas. Y se consideró tradicionalmente que los naturalistas eran poco menos que papistas, digamos, están defendiendo los privilegios, y era cierto, en buena medida, también los naturalistas defendían, ¿no es cierto?, los fueros de la iglesia, etc. En cambio los positivistas eran modernizantes, y están asociados a los demócratas cristianos más modernizantes o a los radicales en la Universidad de Chile, etc. Entonces aquí en Chile se armó un cuento según el cual en la católica son naturalistas, porque son integristas religiosos, y en cambio en la Chile son positivistas porque son más modernos. Y de los realistas nunca se supo. Hemos hecho con Bárbara Sepúlveda, que está haciendo su tesis en el realismo, una revisión de los programas de estudio, de qué es lo que se enseña en Chile. Nunca se ha enseñado realismo jurídico en Chile. Se menciona, pero se menciona bajo un doble estigma, uno metido dentro de este cuento y otro como una especie de curiosidad. Los profes de derecho, cuando quieren pasar por chascones, pasan un texto de Foucault, un texto de Nietzsche, la verdad, en forma jurídica, así como espectacular. Pero son como una especie de anécdota, para que vean, chiquillos, que esta cuestión también puede ser entretenida. Pero ahora pongámonos en serio. Ahí queda una nota a pie de página, no creo. Este seminario consiste en ir objetando
como digo, de la manera más técnica posible, de la manera más interna posible, cada uno de los términos de este tema. ¿Sí? Y entonces espero poder meterme en el detalle. ¿Sí? Espero poder meterme en el detalle. Voy a abordar un problema como ejemplo de lo que quiero hacer. ¿Sí? Un problema particular, ojo, como ejemplo. Y después, desde la próxima sesión, voy a ir haciéndolo de manera más sistemática, por decirlo así, más programática. ¿Sí? Mucha gente consideró que lo que caracteriza a una norma jurídica es que es una regla imperativa. Y entonces, para que se vea el carácter técnico que quiero darle al asunto, me voy a detener en eso, en la idea de imperativo. ¿Eh? Hay gente que consideró que una norma es un imperativo, un mandato que surge de una voluntad que manda, una voluntad que obedece, de tal manera que la esencia de la norma como imperativo sería esa, la relación mandato, una relación entre una subjetividad y otra. De manera mucho más técnica, en la tradición positivista lo que se sostiene es que una norma es una regla imperativa. No es un imperativo como tal, es la regla que contiene un imperativo. Es decir, la norma prescribe un comportamiento, no lo manda directamente. No describe, la norma jurídica no describe, según esta teoría, una relación entre derecho y obligación. No, lo que hace es ordenar un comportamiento, es una prescripción, no un mandato. Un mandato es una relación real. Una prescripción, en cambio, que una norma sea una prescripción, es una característica formal, una característica independiente de la voluntad. Eso es relevante porque se concibió a la norma por su aspecto formal de mandato, más que como mandato directamente, como mandato propiamente tal. Noten que, insisto, como mandato es una relación personal entre una voluntad y otra. Como prescripción, la norma, en cambio, es una relación formal por sobre las voluntades. Se tiene que hacer tal cosa independientemente de si es mi voluntad la que se le ordena o es su voluntad la que tiene que obedecer. Independientemente. Tiene que hacerlo porque es una norma que lo haga. Tiene que obedecer la norma como norma. Y entonces se sostuvo que las normas son prescripciones imperativas. Eso es lo que se sostuvo. ¿Sí? Una pregunta, si entonces la norma como mandato implicaría una relación entre dos sujetos, ¿cierto? Entre dos sujetos. Entonces, esta relación jurídica, por decirlo de alguna manera, podría marcar la figura del acuerdo y del consenso, en tanto la otra sería la decisión, implicaría necesariamente la obligación de
Claro, como prescripción las obligaciones independientes de las voluntades que la dictan o que la obedecen. Como mandato se requiere una cierta complicidad entre, ¿no es cierto?, el que manda y el que obedece. Se podría decir así, las normas éticas son mandatos. ¿Sí? Obligan de manera subjetiva. Las normas jurídicas son prescripciones. Imperativas, claro, o sea, ordenan hacer algo. ¿Sí? ¿Cuál era la idea? La idea es que es hacerle el quite a las connotaciones subjetivas del mandato. Es objetivar la relación jurídica. La norma aparece entonces como algo que no depende de subjetividades particulares. Kelsen sostiene que la norma es una regla de comportamiento, una regla imperativa, una regla que describe algo. Y entonces distingue imperativos categóricos, esto es una teoría kantiana, se tiene que hacer esto sí o sí, de una regla hipotética. Si usted hace esto, ocurrirá tal cosa. O al revés, si usted no hace esto, ocurrirá tal cosa. Entonces, digo como ejemplo del formalismo positivista, la norma jurídica sería una regla hipotética en el sentido lógico de que hay un antecedente y que dado ese antecedente se sigue una consecuencia jurídica. Entonces eso sería la fórmula, digamos, el principio. Vamos a complicarla después. Entonces habría aquí un supuesto jurídico y habría aquí una consecuencia jurídica. Noten que si no se da, hay un acto antijurídico, porque la norma decía tiene que ser A. Si A no se da, hay un acto antijurídico. Dado ese acto antijurídico, entonces debe ocurrir un cierto B, que es la sanción. ¿Eso antijurídico lo puede tener como anomia, ¿no? Como anomalía de esta forma, ¿no? Desde un punto de vista formal, no es relevante, o sea, se puede hacer, pero no es relevante. Porque aquí lo relevante para este cuento no es el contexto de la norma, no es la eficacia. No, lo relevante es la pura relación interna. ¿Sí? Dado A, debe ocurrir B. Esto es un condicional, no en el sentido ético de debe, sino en el sentido imperativo. Dado no A, entonces tiene que haber una consecuencia. ¿Sí? Dado un acto antijurídico, tiene que haber una sanción. Noten que eso hace que Kelsen diga que las normas, el destinatario de una norma en realidad no es un ciudadano. No, el destinatario de una norma jurídica es el juez. Es el juez en el sentido de que la norma le dice al juez lo que tiene que hacer si es que se constata que no se cumplió el supuesto jurídico. ¿Sí? Entonces, la primera vez que sería como una instancia, sería como el estado normal de los asuntos. Se tiene que pagar sus impuestos. Si usted ganó plata, debe pagar impuestos. ¿Sí? Ya, ahora el reverso de eso. Si usted no paga sus impuestos, hay una sanción. ¿Sí? Claro, no es el mismo, no, por supuesto. Va a haber una sanción, ¿no? Términos formales, ¿no es cierto?
Pero fíjense qué raro es esto, ¿eh? En realidad las leyes no nos ordenan hacer algo, según Kelsen. No, las leyes le ordenan al juez hacer algo si es que nosotros no hacemos tal cosa. ¿Sí? En forma amplia, lo hacemos de manera un poco más detallada, ¿no? Lo hacemos de manera más detallada. La fórmula sería así. Si es A, debe ser B. Ya. Si no es C, si usted ganó plata, tiene que pagar impuestos. Si usted no paga impuestos, ¿sí? Entonces debe ser S. Se va a recibir una sanción. ¿Sí? ¿Por qué me interesa este ejemplo? Porque para los que no estudian Derecho, estoy tratando de mostrar el folclore de la ciencia del derecho. Cómo se ven las cosas. Se ven de una manera medio artificiosa, de una manera muy lejana al sentido común. ¿No? Por eso se habla en ciencia del derecho de una lógica de las normas. Y la gente estudia lógica. Estudia lógica para ver, ¿no es cierto?, cómo proceden, ¿no es cierto?, estos argumentos condicionales, etcétera. ¿Sí? Y ese es el problema, por decirlo así, propiamente científico, la lógica de las normas. A ver, pongámonos razonables y acudamos como ciudadanos comunes y corrientes a un tribunal. Uno no va a pedir la lógica de las normas, pues uno va a pedir que se haga justicia, ¿o no? Fíjate que las lógicas es el vaivén, depende de cómo sea la sintonía del momento. Claro, en concreto uno se encuentra con que a la hora de los cubos pasan a llevar la lógica de las normas y aplican una cierta arbitrariedad que depende más bien del poder. Esa es la experiencia que nosotros tenemos, ¿no? Yo siempre en la escuela de Derecho cuento mi escasa experiencia en tribunales. Yo no he pasado por tribunales, he ido directamente a la mazmorra, digamos, en la época en que los tribunales no servían para nada. Entonces uno pasaba directamente ahí a la paleta. Pero después tuve una experiencia con tribunales, una experiencia civil, así no pagué la tarjeta de crédito. Y me protestaron todo lo que había que protestar, y yo no tenía idea, me había una empresa de cobranza, y de repente yo, no sé, porque quería limpiar mi antecedentes. Entonces pagué. Pero después tenía que ir al tribunal a retirar una cuestión. Entonces fui por primera vez en mi vida a un tribunal. Ahí en este edificio grande. Y entonces me encontré con una figura que yo no tenía idea que existía, con el actuario, ¿no? El gallo que atiende. Es que vengo a retirar aquí unas letras que están en el tribunal, porque ya pagué, qué sé yo. Había 40 tipos ahí. Después me enteré que son, ¿cómo se llaman estos los procuradores? Los que hacen los trámites. Estaban ahí haciendo los trámites, gritando, como si fuera la bolsa de comercio, oye, saben tal cosa, oye, saben otra, y el tipo corría para allá, corría para acá. Y esa vez, ¿sabes que yo vengo a buscar una letra y pasaba para allá? Es que yo venía después del caballero y pasaba al otro lado. Y pasaba nomás. De repente como que se apiadó de mí, se detuvo un instante breve, fugaz, y me informó cuál era la realidad. Me dijo, al pasar, así menos de 15 segundos. Y lo que pasa es que nosotros cobramos por ir a buscar las letras subterráneas. Y siguió. ¿Cómo que cobran? El gallo que estaba al lado, cachó que yo no tenía idea, me dijo, sí, vos tenés que pasarle 5 lucas al actuario. Yo que tenía una idea de tengo derecho a, soy un ciudadano, los tribunales hacen justicia, dije, no le puedo estar pagando al actuario. Y entonces, cuando pasó una vez, le dije, oye, pero usted no puede cobrar por esto. Todos me miraron sorprendidos, porque la palabra cobrar está prohibida, ¿no? Eso como decir en voz alta, la vieja en la pelota, ¿no es cierto? No, uno no puede andar diciendo esas cosas. El gallo se asustó así y me dijo, si quiere hablar con el juez. Y siguió. Entonces yo dije, ya, pues, ¿dónde está el juez? Yo no sabía qué es lo que había que hacer para hablar con el juez. ¿Dónde está el juez? Allá adentro está. Note que el actuario con la seguridad de que nadie habla con un juez. Pero yo no sabía que no se habla con los jueces. Y llegué y pasé. Me metí por esta persona. La secretaria me dijo, ¿qué quiere? Vengo a hablar con el juez. Me quedo mirando así medio extraño.
Y la otra, como 3 secretarias, vengo a hablar con el juez. Me dejaron pasar nomás, pues. Iba a recibir su merecido. Llegué a una oficina oscura y había un caballero que estaba anotando cosas. Entonces le dije, señor juez, ¿qué quiere? Es que tengo un problema. ¿Es abogado usted? No soy abogado, búsquese un abogado. Entonces salí, eso era en una oficina por allá, y le dije al actuario, oye, ¿sabes qué? Acabo de hablar con el juez, y me dice que haga una presentación por escrito en contra tuya. Y él se puso pálido y dijo, no, si te traigo la letra antigua. Y apareció con la letra con 5 minutos. Todo era mentira, porque yo no había hablado con el juez. Pero como un espillo dijo que presentara un escrito contra ti. Ante el escrito, esa es la realidad del derecho. Y entonces cuando dicen las características formales de la norma jurídica son que son mandatos imperativos que tienen la forma no condicional, o sea, cágate la risa, estamos en dos mundos absolutamente distintos. ¿Sí? Sin embargo, el argumento, por ejemplo, de la corrupción o del realismo es demasiado simple. Lo que a mí me interesa mostrar es otra cosa. Lo que a mí me interesa mostrar desde un punto de vista puramente teórico es que esto no es sostenible, ni siquiera teóricamente. Y una vez que uno puede mostrar que esto no es sostenible, ni siquiera teóricamente, entonces uno puede preguntarse, ¿y si esto no es sostenible, por qué todo el mundo lo sostiene? De los que han hecho el curso de epistemología se habrán dado cuenta que en los cursos de epistemología yo hago lo mismo. Mire, el método científico no es sostenible, pero todo el mundo habla de método. Entonces pues cae la otra pregunta, ¿y por qué todo el mundo habla de método si no es sostenible? El mismo ejercicio que quiero hacer. El positivismo jurídico es una retórica más que una práctica real. Y criticar teóricamente el positivismo jurídico es útil para poner de manifiesto que es más bien una retórica que una práctica, o que es una retórica adecuada a una cierta práctica. ¿Sí? Y hay que mostrar por qué justo el positivismo jurídico es adecuado para eso, que uno como ciudadano de sentido común y externo llama corrupción, pero que en realidad es, no sé, pues está tan generalizado que es como la normalidad, así se supone que es la cosa. ¿Sí? Es cierto que la norma jurídica puede ser entendida como este mandato, ¿sí? Se puede criticar. Noten que esta sería la parte de la prescripción y esta sería la parte de la sanción. La norma tendría esa parte. Esta prescripción sería, según piensan, entre los ciudadanos entre sí convierten en normas jurídicas determinadas prescripciones. O sea, convierten en normas jurídicas, en prescripción, determinadas cosas que a ellos les interesa que ordenen la sociedad. ¿Sí? Eso ocurre en el Parlamento. Ahí se decide que si es A debe ser B. ¿Sí? Que si usted gana plata tiene que pagar impuestos. En cambio, esta otra relación sería una relación ya no entre ciudadanos, sería una relación entre los ciudadanos y el Estado. De tal manera que para Kelsen esta prescripción jurídica es solo la premisa de algo. No es propiamente la norma, esta es la norma. La norma jurídica no es algo que los ciudadanos establecieron entre ellos. No, los ciudadanos establecieron entre ellos que debían pasar tales y tales cosas. El Estado es el que convierte estas premisas en normas jurídicas, convirtiendo estas prescripciones en un sistema de sanciones. Noten que, de esa manera, la proposición normativa, en el sentido valórico, queda por fuera de lo que es propiamente el derecho. Esto es propiamente el derecho. ¿Sí? Y entonces, por decirlo así, el contenido normativo de la norma
es solo la premisa del contenido jurídico de la norma. Y esa premisa es anterior al acto jurídico como tal. El acto jurídico es entre el Estado y el ciudadano. ¿Sí? Y entonces, si usted está de acuerdo con esta relación entre el Estado y el ciudadano, usted tiene que ir a reclamar al Parlamento, no a los tribunales. Porque es en el Parlamento donde se estableció la premisa. O sea, fue ahí no de la premisa. Claro, entonces el juez no se hace cargo de la premisa. La premisa es, como en lógica, una premisa. Se asume como verdadera, como en lógica. ¿Sí? El juez no se hace cargo de la premisa, no. El juez se hace cargo de la norma. Como mínimo, digamos como mínimo, para empezar, para introducir el asunto. Noten que lo que Kelsen ha hecho con esto es concebir la norma jurídica según un modelo penal. O sea, ¿para qué son las leyes? Para castigar a la gente. ¿Sí? Esa es una de las cosas que le vamos a atribuir al positivismo jurídico contemporáneo, una concepción penal del orden jurídico. Solo hay orden jurídico en el sentido de que hay un sistema de sanciones. Hay que decir que eso, de hecho, no es cierto. No es cierto que todas las normas jurídicas obedecen a un modelo penal. O sea, no es cierto que todas las normas jurídicas establecen sanciones. No es cierto. No es que hay normas que definen cosas. ¿No? Se entiende por diputado tal. Para llegar a ser presidente de la República hacen falta tales requisitos. Ahí no hay sanción. Noten que no hay sanción porque nadie puede ser presidente de la República si no cumple con los requisitos. O sea, uno podría pensar, que si yo me salto el requisito voy a recibir una sanción, pero es que nadie llega a ser presidente de la República si nació en el extranjero, ¿no es cierto? O qué sé yo, si es dueño de un banco. Bueno, no, eso no es del requisito, pero... Noten que hay normas que organizan cosas. Y entonces, no sé, pues, establecen la organización, ¿no? ¿Qué pasa si no hay organización? Entonces, las normas del derecho civil, y es importante para los que no estudian derecho ir precisando qué es más o menos, así en general, derecho administrativo, qué es derecho civil, qué es derecho penal. Porque cuando digo modelo penal de normas, estoy suponiendo algo que no todo el mundo sabe. ¿Sí? Bueno, pero les advierto, las normas civiles no siempre establecen sanciones. Y son reclamables, qué sé yo, ¿verdad? Y hay comparendo y van a los tribunales, o sea, tienen todas las formalidades jurídicas, pero... ¿sí? No solo aquí hay un modelo penal de norma, sino que lo que llama la atención es la función del Estado. ¿Sí? Es la función del Estado. Esta función del Estado lleva, vamos a pasar a un tema conexo que tiene que ver con esto, ¿no? Lleva a Kelsen a sostener que en realidad es el Estado el que establece las normas, el que establece los derechos, por decirlo así. Noten que en este contexto uno no tiene derechos. No, es el Estado el que da los derechos. No noten que la idea espontánea es yo tengo derecho a la vida, tengo derecho a esto, tengo derecho al otro. Claro, tengo ese derecho, pero tengo ese derecho no naturalmente, no por mí mismo. No, tengo ese derecho porque el Estado me lo dio. Porque el orden jurídico es una relación entre el Estado y el ciudadano, no es algo propio del ciudadano. ¿Sí? Bueno, en fin. Ese es el planteamiento de la pregunta. Entonces, la sesión de hoy día está eso. Lo que quiero hacer es tal cosa. Se ha abierto a nivel programático que, por un lado, para describir más o menos cómo es el asunto, por un lado me interesan las características de la norma, el normativismo puro, examinar la diferencia entre la validez, la justicia y la eficacia. Me interesa ir criticando cada uno de esos aspectos y sobre todo la independencia de un aspecto respecto del otro.
Después me interesa la teoría del ordenamiento jurídico, ¿sí? O sea, esta rama del positivismo, o esa llegada del positivismo a la idea de en realidad el objeto de la ciencia del derecho del ordenamiento. Y entonces dentro del ordenamiento jurídico me interesan los problemas que representa un ordenamiento. Es decir, es cierto que el ordenamiento jurídico es único, es cierto que es coherente, es cierto que es completo. ¿Puede haber más de un ordenamiento jurídico en una misma comunidad? Y ir abordando esos problemas. Y siempre el tono es, ¿qué dicen los positivistas? ¿Qué podría decir una persona razonable? Para ponerlo en esos términos. Hecho eso, un análisis interno, el normativismo, el ordenamiento jurídico, después en una segunda parte del semestre me interesa meterme en una perspectiva histórica. Los justnaturalismos, para desmistificar la caricatura positivista del justnaturalismo, me interesa mostrar que el justnaturalismo no es una sola cosa, que hay una historia, y que hay distintos justnaturalismos. Los positivismos, mirar el asunto en perspectiva histórica y mostrar por qué hubo un positivismo medieval, por cómo es el positivismo de Francisco Suárez, en qué consiste el positivismo en relación con la codificación, en qué estado está el positivismo ahora, etc. ¿Sí? Una experiencia socialista en la pero un poquito, y voy al tiro a eso, no entiendo cuál es el punto. Los realismos. A mostrar que hay un realismo europeo, que es el de Oliver Trona, qué sé yo, ¿sí? Y hay un realismo norteamericano de tipo liberal. El solo hecho de describir este panorama de justnaturalismos, de positivismos y de realismos desmistifica el cuento oficial. El solo hecho de introducir esa perspectiva histórica tiene un efecto desmistificador, ¿sí? Deshace las caricaturas, por decirlo así. Y una cosa que me interesa, así como de fondo, es mostrar que no es cierto que el justnaturalismo, el realismo y el positivismo son incompatibles entre sí. No es cierto. Hubo una época gloriosa en la teoría burguesa del derecho, en la época clásica de la reflexión jurídica moderna, en que los tipos eran justnaturalistas, positivistas y realistas al mismo tiempo, en distintos sentidos. O sea que no habían hecho la diferencia artificiosa entre esas tres posturas y consideraban el hecho jurídico al mismo tiempo desde las tres perspectivas. ¿Sí? O sea, el siglo XVIII, ¿no? Eso duró hasta Kant. Me interesa mostrar, posicionar la filosofía del derecho de Hegel en ese panorama. Y mostrar que la diferencia de un naturalismo, positivismo, realismo es característica de la modernidad. Y cómo la reflexión jurídica de Hegel trasciende esa concepción en tres partes. Así, tal como trasciende la diferencia entre ilustración y romanticismo, también trasciende la diferencia entre naturalismo y positivismo. Entonces, cuando uno se pregunta, bueno, ¿Hegel era positivista? Sí, claro. ¿Era realista? Sí, claro. Era todo. Entonces dicen, no, pero es que en un sentido distinto. ¿En qué consiste esa trascendencia? Por último, me interesa mostrar que a lo largo del siglo XX hay una convergencia entre un determinado tipo de justnaturalismo, al que voy a llamar justnaturalismo biologicista, ya no religioso, biologicista, un determinado tipo de positivismo, que es el positivismo de Luhmann, el positivismo sistémico, ¿no?, de las teorías estructuralistas del derecho, ¿sí?, o sistémicas del derecho, y un determinado tipo de realismo, que es el realismo de Obama y de la CIA, ¿sí?, que saben que el derecho es a Guantánamo, que funciona en Guantánamo de una manera distinta a cómo funciona en Washington, ¿sí? Hay una convergencia entre tres filosofías del derecho que uno podría considerar autónomas e incompatibles, pero que en realidad convergen perfectamente en una tragedia, en la tragedia del derecho burgués. Lo que voy a sostener, así como hipótesis grandes, a la vuelta de todo este seminario, es que vivimos en la segunda mitad del siglo XX y cada vez más en el siglo XXI un momento de plena decadencia de la tradición burguesa del derecho, de la tradición del horizonte utópico del derecho burgués, ¿sí? Esa hipótesis me interesa porque esa decadencia del derecho burgués es la decadencia del liberalismo, es la decadencia de la autonomía del ciudadano, es la omnipotencia del Estado y del mercado frente a los ciudadanos individuales, es el derecho penal del enemigo, etc. Se traduce en un montón de cuestiones
como muy personas. Se traduce en que hay oficinas de seguridad pública que ponen de moda ciertos delitos y respecto de esos delitos de repente se deshacen, se hacen agua las garantías procesales, penales y carcelarias, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, ese es como el tipo, digamos. La perspectiva histórica permite desmistificar las caricaturas, pero también permite hacer una estimación de en qué momento estamos del desarrollo moderno de la reflexión jurídica. El diagnóstico es este: estamos en un momento totalitario, estamos en un momento jurídicamente totalitario, de decadencia de las virtudes liberales que representaban el horizonte de emancipación burgués. Ahora, de ahí para adelante decir, ¿y qué dirían los marxistas del derecho? Miren, les advierto, en esta época bastaría con ser liberal para ser revolucionario en el ámbito jurídico. Una argumentación liberal en esta época es abiertamente subversiva. Vean las actas de seguridad que se dictaron a propósito del atentado de las Torres Gemelas. ¿Sí? No sé si saben, pero en Inglaterra, ¿sí?, es ilegal reírse del terrorismo. Uno puede ir a parar a la cárcel si hace un chiste en público sobre el terrorismo. No sé si saben, hay una anécdota de un chileno, ¿no?, que en un avión de repente dijo, se enojó con la azafata y le dijo, bueno, yo ando trayendo una bomba, y la azafata llamó por teléfono, hicieron aterrizar el avión y fueron todos presos, y el tipo terminó en una cárcel antiterrorista. Entonces dice, y era una talla, era una broma. No se puede reír, es ilegal reírse de ciertas cosas. Entonces dice, ¿y en qué régimen es ilegal reírse de eso? Bueno, en el régimen de los talibanes, en la época de la Inquisición, no sé, en la época de Hammurabi, de Tutankamón. ¿Sí? ¿Cómo ha llegado a ser un delito reírse de algo? ¿Cómo ha llegado a ser considerado de manera penal tener determinadas características de personalidad? ¿Cómo ha llegado a ser un argumento en los tribunales que el escáner cerebral de uno tenga tales y tales características? Presentado como evidencia. ¿Sabe que este es un violentista patológico? Le hicimos una resonancia magnética nuclear y mire, la agresividad, lobotomía. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo eso es una era totalitaria? Entonces, en el ámbito de la reflexión jurídica, cuando uno compara el horizonte de emancipación liberal con la realidad jurídica y no solo con la realidad, incluso con la teoría del derecho, uno se da cuenta en qué sentido esta época es una época totalitaria. ¿Sí? Una época totalitaria a pesar de todas las formalidades democráticas. Es una época totalitaria, y eso, bueno, los que han seguido algunos cursos conmigo saben para dónde voy, a qué lado estoy argumentando. Y eso es un signo de la emergencia del poder burocrático. Porque la hegemonía de la burguesía, históricamente, tiene que ver con un determinado horizonte jurídico. El que ahora haya otro horizonte jurídico marca la pérdida de hegemonía de la burguesía como parte del bloque de clase dominante y la emergencia de otros sectores sociales como sectores dominantes. Eso es lo esperable desde el punto de vista del materialismo histórico, ¿no? Es esperable que las clases dominantes se vayan revistiendo de legitimaciones. Cuando uno estudia la teoría del derecho así como técnicamente, sin meterse, no creo que hable de Marx, salvo para mencionar, y Marx en qué parada estaba en un momento muy cortito, vamos a hablar de Marx. No, la conclusión es sola. Menos. Lenin no tenía idea del ámbito jurídico, le importaba un comino. ¿Sí? Lenin si uno tuviera que asimilarlo a algún tipo de teoría jurídica, habría que hacerle caso a su compadre, es un oportunista genial. Es decir, dentro de la legalidad cuando conviene y fuera de la legalidad cuando conviene. Los marxistas han aprendido ese oportunismo y tienen una relación con el derecho bien oportunista. Noten que cuando los marxistas están en el poder se olvidan de los derechos humanos, pero cuando están en la oposición lo único que quieren son derechos humanos. Entonces ese doble estándar está al servicio de la revolución, y hay una manera de entender la revolución en que eso es válido, es legítimo. Hay otros ciudadanos más razonables, más cuerdos, que dicen, oiga, eso no será trampa. No será trampa que los abogados comunistas razonen como si fueran demócratas cristianos cuando defienden los derechos humanos. ¿Es cierto que la teoría de los derechos humanos es una teoría marxista? ¿No será una teoría de Santo Tomás? A la hora de los que hubo,
Resulta que los abogados de derechos humanos en América Latina son el colmo, tienen una filosofía jurídica cristiana. Son como que, bueno, de hecho son demócratas cristianos, y por ahí se colaron los comunistas. O son leninistas de la peor manera posible, o son leninistas cuando, o sea, se acogen al derecho cuando les conviene Claro. No, yo creo que en realidad, tratándose de teorías marxistas del derecho, los marxistas han tenido una relación oportunista débil, teóricamente, respecto del ámbito jurídico, extremadamente débil, ¿sí? Las discusiones más interesantes son en el estalinismo, ¿no? La discusión entre Vygotsky, ¿no es cierto?, y los otros teóricos, pero uno puede mostrar que los teóricos bolcheviques lo que predicaron como derecho marxista es el horizonte liberal. No es algo que uno podría llamar así como era propiamente marxista, ¿sí? Bueno, pero eso hay que decirlo. Una de las cosas que tengo que decir es en qué sentido el derecho es ideología, ¿sí? ¿En qué sentido? Porque el derecho es ideología para Maquiavelo, es ideología para Hobbes, es ideología para Marx, pero ¿en qué sentido? ¿Sí? Especificando los distintos naturalismos y los distintos realismos, de repente vamos a encontrar ahí aquellos que dicen que el derecho no es sino ideología. ¿Y de qué clase son? ¿Sí? ¿Quiénes han hecho ese tipo de afirmación? Nietzsche también dice que el derecho es ideología, pero en un sentido distinto que Marx. ¿Sí? Hagámoslo. ¿Sí? Todos los martes, 5:20. Sí. Yo voy a dar bibliografía y voy a indicar dónde conseguirla también, ¿no? Voy a subir bibliografía a la red y uno va a poder bajar de la red determinados textos interesantes. No, hay un sitio de un aula virtual del arte a la que se puede entrar, aunque uno no sea alumno del arte. Vamos a decirlo en la cuando hablaba de Estados Unidos como modelo penal, ¿no? En las clases, en introducción,